La selección mexicana siempre ha tenido temas polémicos, pero hay uno que ha causado mella en la afición, debido a que muchos jugadores de calidad han quedado abandonados a la hora de los buenos guamazos en la cancha. En los mundiales, los medios de comunicación, como siempre, se quejan de que nunca se alcanza el famoso quinto partido, y es realmente por amiguismos o compadrazgos, por conflictos de marca, por celos, nepotismo o por el simple hecho de que los técnicos no se llevan con los jugadores que derrochan calidad, se ha armado la triste discordia. Por eso, en este video te presentamos a aquellos jugadores que tenían fútbol de sobra, estaban en un buen nivel e incluso pudieron haber marcado alguna diferencia significativa en un mundial, pero se quedaron solo como una anécdota. O en su defecto, terminaron siendo utilizados para un proceso y nada más. Es por eso que hoy te presento a los 6 futbolistas mexicanos abandonados rumbo a un mundial en su mejor momento. Ojo, a muchos de ellos los cortaron a lo chino, sin argumentos o de plano los engañaron. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Alfredo Tena. Alfredo Tena es de esos jugadores que ya no se hacen ni nacen frecuentemente. De la vieja escuela de los 70s y 80s, donde se privilegiaba la lucha de poderes en cualquier parte del campo, con un pundonor impresionante y con la garra suficiente para pelear el todo por el todo hasta el último centímetro de pasto. Alfredo debutó en el 74 con el América en un campeón de campeones contra Cruz Azul. Con el AVE siempre tuvo los colores muy arraigados hasta el alma. Tal fue el caso que durante casi toda su carrera siempre lució el gafete de capitán, y vaya que en esos ayeres ser capitán de algún equipo era un reconocimiento a su capacidad, talento y sobre todo al enorme carácter para ser un referente del equipo. Imagínense la magnitud de dicho nombramiento. El Capitán Furia era de los mejores defensas centrales mexicanos y figura del América en esa época, puesto es hasta ahora uno de los jugadores más ganadores en toda la historia del América, junto a Cristóbal Ortega, quien levantó 14 títulos de todos los colores y de todos los sabores, y eso le valió para llegar a la selección nacional, donde participó en el Mundial de Argentina 78, siendo un reverendo fiasco, aunque en aquel entonces no lucía su mejor momento. Sin embargo, en su mejor etapa, justo previo al Mundial de México 86, Tena parecía que sería uno de los referentes del Mundial, ya que venía de ganarlo todo con América y era un referente consolidado en todos los aspectos, pero para su mala fortuna y la falta de comunicación y acuerdos con los federativos, su relación con estos no era tan buena y discutía bastante con el organizador de la Copa del Mundo, Rafael Castillo, pues lo obligaban al capitán a usar tacos de fútbol de la marca Adidas, a lo cual Tena no accedió ya que tenía contrato con la marca Garcís. Y un día, cuando llegó a Huaxtepec para concentrarse con sus compañeros de selección nacional previo a una gira por Europa, la federación, junto a Bora Milutinovic, decidieron correrlo de la selección, argumentando que este se había retrasado. Es por ello que en el Mundial de México 86, el gran ausente de la selección nacional fue el Capitán Furia, Alfredo Tena, que se quedó debido a compromisos de patrocinio, o mejor dicho, a un capricho de los dirigentes de esa época, concretándose una de las peores injusticias en la historia de la selección mexicana. Suscríbete a nuestro canal, El Esférico TV, donde llevaremos las narraciones de los juegos de las mejores ligas del mundo, y conoce a las nuevas voces de la narración mexicana. En la caja de descripción te dejo el link. El Abuelo Cruz. Han pasado muchísimas lunas desde aquel momento donde Francisco Javier, el Abuelo Cruz, se puso el traje de héroe anotando el gol de la victoria de la selección mexicana contra Canadá por 2-1 allá en la tierra de la hoja de maple, venciendo al gran Craig Forrest. Todos los mexicanos en algún momento de la vida recordamos esa anécdota, en donde ese resultado le permitió al tricolor, dirigido por Miguel Mejía Barón, llegar a la Copa del Mundo de Estados Unidos 94. Aquel recuerdo marcó la carrera del delantero mexicano para mal, y así es como siempre lo cuenta. Además, el abuelo ha sido el único mexicano en jugar en la Liga Búlgara, algo que pocos saben y recuerdan. Para ponerle sabor a esto, el abuelo debutó con los Rayados por allá de 1984, siendo un jugador con un futuro prometedor, muy carismático y alegre en su forma de jugar. Esos fueron los dos ingredientes perfectos para ganarse el corazón de la afición regiomontana, que en ese momento estaba sedienta de referentes. Eso también le dio la posibilidad de llegar a la selección nacional rumbo al Mundial de México 86 de Bora Milutinovic, aunque se desempeñaba como delantero suplente por su corta edad. Sin embargo,
embargo, el plus de su estadía se daría en aquel partido que jugó México ante Alemania por los cuartos de final en el Universitario de Nuevo León. En ese juego, la afición regia se volcó en la tribuna cantando el famoso "Sacaremos al abuelo de la banca, sacaremos al abuelo de la banca, lo sacaremos, sí señor". Y fue así como el abuelo salió de la banca y anotó un gol que a la postre fue anulado por una supuesta falta de Hugo Sánchez. Desde ahí, Cruz sería un objeto de culto cuando jugaba en la selección. Después de la bronca de los cachirules, el abuelo Cruz fue llamado de nueva cuenta a la selección, esta vez para competir por un puesto rumbo al Mundial de Estados Unidos 94. En esa eliminatoria fue pieza clave para darle el pase a México en Canadá, ya que el equipo mexicano estaba obligado a ganar ese juego. Fue entonces cuando el abuelo entró en el segundo tiempo por Luis Miguel Salvador a buscar el gol a como diera lugar. Él ya había tenido 2 oportunidades de gol que no pudo concretar. Sin embargo, en otra jugada que le tocó disputar la pelota con el gran Craig Forrest, el abuelo dejó la pierna y ante la salida del canadiense con la rodilla impactó al mexicano rompiéndole los ligamentos, pero por la adrenalina, no sentía mucho dolor. Aunque cuenta que no podía pararse, pero sacó fuerzas de la nada y siguió jugando los minutos que restaban. Y fue así cuando minutos más tarde, casi caminando, anotaría el gol que le daría el pase a México al Mundial. Después de eso, se hizo el examen médico y se dio cuenta que tenía rotura de ligamento cruzado. Su recuperación se dio 3 meses antes del Mundial, pero para ese entonces, Miguel Mejía Barón ya no lo quiso llamar. 5 años más tarde, el abuelo fue obligado a retirarse de las canchas por esa misma lesión, ya que después de algunas operaciones nunca volvió a quedar igual. Carlos Hermosillo, otro de los casos que quedaron inconclusos y que fueron injustos para un jugador que tenía el buen momento futbolístico y que no concretó jugar en el Mundial, fue Carlos Hermosillo, quien terminó marginado del Mundial de Francia 98. El grandote de Cerro Azul era el máximo artillero de la Liga Mexicana, no se cansaba de meter goles, los hacía a diestra y siniestra, tenía una asociación con el gol sin igual y hasta fue tricampeón de goleo en esos tiempos, pero a la hora de elegir a los jugadores para la Copa del Mundo, Manuel Lapuente se decidió por Ricardo Peláez, a quien había dirigido en su paso por Necaxa. Muchos pensaron que ya estaba pactada la decisión e inclusive habían puesto que las buenas relaciones entre Peláez y Lapuente fueron factor para tomar esa decisión. Aunque el entonces técnico no quiso dar explicaciones del por qué había dejado fuera al grandote de Cerro Azul, quien no fue el único, sino también veteranos como Alberto Coyote, Joaquín del Olmo y Benjamín Galindo. Y según Lapuente, para no faltarles al respeto a los futbolistas, decidió callar. Según Hermosillo, en ese entonces dijo que la noticia era algo muy difícil de digerir, no se la esperaba pero tenía que darle la vuelta a la página. Recordemos que Hermosillo venía de vivir un momento histórico con Cruz Azul, el cual le había dado su más reciente liga. Estaba en un gran momento y con todos los reflectores sobre él, viéndolo como la gran esperanza para poder, por fin, avanzar al 5º partido en ese mundial. Pero el tiempo pasó y la selección volvió a hacer lo mismo de siempre: marginar a un hombre que pudo haber marcado diferencias. En 1998, la selección tuvo a Alemania contra las cuerdas, pero los teutones reaccionaron y le dieron la vuelta en los últimos 20 minutos. Manuel Lapuente habló más de la personalidad de su equipo. Hay veces que no se puede y hoy no pudimos, así se expresó. Alemania ganó porque hizo 2 goles y nosotros 1, pero en ningún sentido los mexicanos se vieron menos. Mis jugadores cayeron como los grandes, porque los grandes también caen. Lo importante es que el jugador mexicano ya tiene presencia, ya es respetado, puede ser el inicio de una nueva etapa en el fútbol nacional. Yo quería volar más alto, pero nos cortaron las alas, así dijo, justificándose Manuel Lapuente. La pregunta sigue en el aire: ¿qué habría pasado si Carlos Hermosillo hubiera estado en esa Copa del Mundo? ¿El futuro del Tri hubiera sido diferente? Eso nunca lo sabremos, pero puedes dejar tus comentarios aquí abajo. Tato Noriega y Claudio Suárez. Rumbo al Mundial de Corea-Japón, muchos mexicanos estaban tan emborrachados con el técnico del momento, Javier Aguirre, que pocos recuerdan que por caprichos, no llevó a 2 muy buenos jugadores al Mundial Asiático. Uno, el Tato, quien hizo en esos entonces una excelente Copa Libertadores, y por el otro lado, el emperador Claudio Suárez, quien no fue del agrado de Javier Aguirre, inclusive se rumoraba que no lo había llevado por viejo y no por la lesión.
Empecemos con el Tato. Este mediocampista todoterreno había tenido un paso efímero en Tigres donde solo estuvo por un año, pero para el año 2000 fichó con los Monarcas ganando el único título de liga de los michoacanos allá en Toluca. Desde ahí, el Tato empezaba a recuperar el nivel que alguna vez mostró con Santos. Cuenta la leyenda que el Tato se preparó muy bien, física y mentalmente, para llegar a la selección y poder jugar el Mundial de Corea-Japón. Y así fue, el Tato empezó a dar cátedras en la contención michoacana, un 5 pulmones que iba y venía por la pelota. Inclusive, para esas fechas previas, se supo que solamente un desastre no llevaría al Mundial al mejor contención del momento en México. Bueno, pues ese desastre pasó y Javier Aguirre decidió no contemplarlo para el Mundial, dándole el golpe más duro en la carrera al Tato. Por el caso que sí tuvo todavía más dolo en esos entonces fue la de Claudio Suárez. Unos meses antes de comenzar el Mundial de Asia, el capitán, el emperador, sufrió una lesión de peroné tras un golpe que se dio con el naturalizado mexicano Gabriel Caballero en un entrenamiento. Esa lesión parecía dejarlo fuera de la justa mundialista. Sin embargo, Javier Aguirre le dijo que si se recuperaba del golpe, se lo llevaría al Mundial. Y así fue. Suárez se sometió a una cirugía y también a una rehabilitación exhaustiva hasta que 3 meses después obtuvo el alta médica y el papel que decía que estaba en condiciones de jugar. Pero desafortunadamente para él, Javier Aguirre cambió de opinión y decidió dejarlo fuera de la lista, al final engañándolo. Según Claudio, esa noticia fue más dolorosa que la misma fractura. Para colmo, y algo que molestó al emperador, fue lo que hizo el mismo Aguirre y Alejandro Burillo, el entonces comisionado de selecciones nacionales, quienes le hicieron un partido de despedida al emperador. Suárez en aquellos entonces dijo que por dignidad, mientras estuviera Javier Aguirre en la selección, él no iba a participar más. Cuauhtémoc Blanco. Este fue el caso que más molestó a muchos mexicanos porque nunca imaginaron que un pleito extracancha se iría a tal grado de perjudicar a todo un equipo. Con un gran momento en su carrera, Cuauhtémoc Blanco se perfilaba para ser uno de los líderes en el Mundial de Alemania 2006, ya que vivía la gloria muy de cerca y que había sido campeón en 2005 con América, demostrando que la calidad estaba de sobra. Incluso, según nuestro camello de oro, dijo que se había preparado emocionalmente para asistir a su tercer Mundial consecutivo, pero el destino le preparó otra cosa a uno de los jugadores que, pese a ser odiado por los rivales, se convertía en ídolo cuando vestía la playera de la selección mexicana. Ricardo Lavolpe lo dejó fuera del Mundial y la polémica se desató. Blanco fue sustituido por Rafael García, yerno del Bigotón, causando así una baja importante en el combinado azteca y un gran escándalo en ese momento. La afición, ya no solo del América, sino de todos los equipos, seguían sin creer que el jugador más desequilibrante y más brillante de esa época no estaría en la Copa del Mundo. Y de hecho se volvió una bandera para todos aquellos que estaban en contra de Lavolpe, uno de ellos Ego Sánchez. México debutó con el pie derecho en la justa mundialista, venció 3-1 Irán con doblete de Omar Bravo y uno más de Antonio Nelson Ciña. Pero el buen ánimo no logró permear en el resto de los partidos. El Tri empató 0-0 con Angola y cerró la fase de grupos con una derrota 2-1 contra Portugal. Aún así, México pasó a octavos como segundo de grupo y en dicha ronda sucumbió en tiempos extras ante Argentina 2-1 con aquel golazo de Maxi. Para entonces, el nombre de Cuauhtémoc Blanco estaba en boca de todos. Los aficionados, analistas y periodistas imaginaban el escenario con un jugador como Blanco en el campo, pero solo quedó en un supuesto, y a la espera de volver a ver a uno de los grandes referentes mexicanos y exponentes de fútbol en otra Copa del Mundo, liderando a un grupo de jóvenes que comenzó a sonar en dicho año. Para echarle más sal a la herida, años después en un programa de TV, el Temo dijo que Lavolpe no lo había llevado por una cuestión familiar, donde entraba su yerno el Chiquis. También dijo que tanto Pavel Pardo, Osvaldo Sánchez y Rafa Márquez conspiraron contra él. Por otro lado, Lavolpe dijo que no había llevado al Temo por su sistema, ya que él no necesitaba un enganche como lo era nuestro mochilero amigo. Sin un ídolo y sin el 10 americanista, México se volvió a quedar con la espinita clavada de disputar el famoso quinto partido. Antonio Nelson Ciña, naturalizado mexicano desde el 2001, casi a la par de recibir su carta de naturalización, empezó a ser convocado por Ricardo Lavolpe a la selección nacional. En aquel proceso rumbo a Alemania 2006, Antonio Nelson dejó muestras de su calidad, realizando una estupenda Copa Confederaciones 2005. Aunque en el Mundial pudo anotar un gol, su actuación no fue tan convincente. Pese a ello, siguió siendo considerado material de selección tanto por Hugo Sánchez como Sven-Goran Eriksson. Extrañamente, la llegada de Aguirre implicó su alejamiento definitivo de la selección. Un total de 57 jugadores observó Javier Aguirre en su proceso y nunca incluyó en una lista el nombre de Antonio Nelson.
Y eso que se hizo más que evidente, sobre todo en los últimos meses, fue que era su armador preferido, Cuauhtémoc Blanco. En el ocaso de su carrera y con 37 años, no estaba físicamente apto para jugar los 90 de cada partido. Sin embargo, Aguirre nunca pensó en él y prefirió buscar alternativa en Adolfo Bautista, pese a que este no era titular con regularidad en el Guadalajara. Las presentaciones del Bofo en los juegos amistosos no hicieron más que confirmar y evidenciar el deficiente estado físico y futbolístico que tenía el 10 del rebaño sagrado en esa época, sumado de la crítica de los medios y de la afición. Como anécdota, en 2006, según el Temo, Pavel y Osvaldo tuvieron que ver en su no llamado al Tri. 4 años más tarde, ellos tampoco fueron llamados por Aguirre. Por otro lado, Ciña dijo en varias entrevistas que desde que había llegado Javier, él había sido borrado en absoluto de las listas de la selección nacional, por lo que nunca se ilusionó en ir. Aún así, el naturalizado vivió el apoyo de la gente y de su afición, quien en varios juegos salieron con cartulinas que decían que el Bofo le cediera su lugar al naturalizado por dignidad. La duda quedó nuevamente en el aire, como cada 4 años, de qué hubiera pasado con un jugador como Ciña en el campo, un jugador diferente y un jugador que en ese año vivía quizá el mejor momento de su carrera. Una nueva injusticia parecía en la selección mexicana. Es así como en la selección mexicana también se cuecen habas, técnicos con jugadores predilectos, conflictos de marcas, discrepancias con jugadores, nepotismo y muchas otras cosas más han sido los principales problemas que se han interpuesto antes de llevar a los mejores jugadores a la selección. Es por eso que yo te pregunto, ¿qué otros jugadores mexicanos debieron estar en la selección mexicana o debieron haber ido al mundial? Seguro habrá varios, pero déjame tus respuestas en la caja de comentarios porque siempre los leo, y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.